Sí, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Del Consejo Profesional En nombre del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia les de damos Colombia les damos las más cordial sincera, bienvenida cordial a bienvenida este quinto a este webinar del quinto presente año. webinar del presente año. Para nosotros es un Para gusto nosotros es un poder gusto saber que en poder este saber momento que en este hay momento hay 80 personas 80 conectadas personas y aún se siguen conectadas y aún se conectando. siguen Espero conectando. que tengan Espero que mucha tengan paciencia mucha las personas que paciencia tienen las personas que inconvenientes tienen inconvenientes técnicos y se dirijan a la técnicos y se página web dirigen del a la página Consejo web del Consejo para tratar de para resolverlos. tratar de resolverlos. Para el Consejo Para el Profesional de Consejo Ingeniería Profesional de Química de Ingeniería Colombia Química de es muy Colombia es muy importante que importante ustedes que ustedes tengan, tengan que ustedes tengan la claridad de que una de nuestras funciones es la de apoyar la difusión, la formación de los ingenieros químicos, cooperación con las asociaciones. Por eso para nosotros en esta oportunidad es muy valioso contar con el apoyo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química en su capítulo del Valle del Cauca, a quienes han quienes han tenido la iniciativa de proponernos el desarrollo de este webinar. ¿Sí? Para ellos un especial saludo para la ingeniera Tomasa Pertú, su presidente, y para el ingeniero Iber y Hugo, que en este momento nos acompañan desde la Asociación Colombiana de Ingeniería Química en el capítulo Valle del Cauca. A continuación voy a darle la palabra al ingeniero Marco Vera. El ingeniero Marco Vera es quien va a desarrollar nuestra presentación. El ingeniero Marco Vera Díaz es el gerente de negocios de energía del Ingenio Providencia S.A. Incauca. Desde el Consejo Profesional de Ingeniería Química le damos agradecimientos por su deferencia con estas entidades para desarrollar esta conferencia. Y sin más, le doy la palabra al ingeniero Marco. Ingeniero, muy buenas noches y bienvenido a este webinar. Buenas noches, ingeniero César, muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, un agradecimiento especial sí, a la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, Capítulo del Valle y al Consejo Profesional. Muy complacido de poder compartir con ustedes esta experiencia que hemos tenido en los ingenios azucareros y en Sucroval con el tema de incentivos tributarios por inversiones en eficiencia energética. Entonces voy a compartir aquí la pantalla. ¿Cómo hacemos acá? Mostrar este debe ser. Ahí se ve ya. Bueno, espero que sí. Sí, sí, señor, se ve correctamente. Bueno, entonces iniciamos. Bueno, entonces básicamente vamos a hablar de aspectos normativos. El tema de incentivos tributarios es importante tenerlo en cuenta que, pues, como su nombre le indica, está enmarcado dentro del estatuto tributario. Entonces, a través de leyes del estatuto tributario se han definido los beneficios y se han reglamentado a su vez en distintas normas, decretos y resoluciones desarrollados por el gobierno nacional para definir estos incentivos por eficiencia energética. Es importante tener en cuenta que estas deducciones tributarias están asociadas a los temas ambientales. Es de ahí que se desarrollan precisamente. Y fue en el 2001 cuando se incorporaron los beneficios, los primeros beneficios de exclusión de IVA y de deducción de renta, los cuales en la parte superior observamos la distinta normativa de la exclusión de IVA y en la parte inferior vemos la evolución de la normativa en los temas de deducción del impuesto de renta. La exclusión de IVA, del impuesto al valor agregado a las ventas, arranca con el decreto 2532 de 2001, en el cual se definen básicamente las excepciones que aplican para poder acceder a este beneficio. ¿Por qué excepciones? Porque si observamos el artículo 6º, literal J del decreto, observamos que aplica para los equipos, elementos y maquinaria destinados a proyectos, programas
o actividades de reducción en el consumo de energía y o eficiencia energética, a menos que estos últimos correspondan a la implementación de metas ambientales. Es decir, el artículo está diciendo que estos equipos deben pagar IVA, a menos que, y por eso el subrayado ahí, se correspondan a la implementación de unas metas ambientales concertadas entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo de estrategias, planes y programas nacionales de producción más limpia, ahorro y eficiencia energética. Entonces, desde 2001 se definió que se debía desarrollar precisamente unos planes, programas, unas metas concertadas entre ambos ministerios, Ambiente y Energía, Minas y Energía, para definir entonces cuáles equipos o proyectos de eficiencia energética y, valga de una vez mencionar también, de fuentes de energía renovables no convencionales podían aplicar a estos incentivos, asociado obviamente a los beneficios ambientales que tienen precisamente estas tecnologías, ¿no es cierto? Entonces fue allí donde se definió que debía establecerse estas metas conjuntas. Esto solo se desarrolla hasta el 2012, es decir, 11 años después para el caso de IVA y para el caso de renta, que el decreto es de 2003, 9 años después se desarrolla la resolución, que es la que está aquí al final, que es la resolución 186 de 2012, y por eso recientemente es que venimos hablando entonces, a partir prácticamente del año 2013, venimos hablando de estos incentivos tributarios en los proyectos de eficiencia energética. Posterior a esta resolución de 2012, se expiden la resolución UME 563 de 2012, que es la que ya define propiamente el procedimiento que sigue la UME como entidad encargada de la Unidad de Prevención Minera Energética, para dar el concepto técnico, la verificación del cumplimiento de los requisitos para que estos equipos efectivamente pues, aporten al cumplimiento de estas metas ambientales en cuanto a la reducción o a la eficiencia en el consumo de energía y a su vez en el tema de fuentes no convencionales, como lo vamos a ver ahora. Entonces aquí de nuevo los decretos para aquellos que quieran entrar en mayor detalle son el decreto 2532 de 2001 y el decreto 3172 de 2003 para el primero para el caso de IVA y el segundo para el caso de renta. Pero de dónde surgen entonces digamos los programas o los proyectos que pueden acceder a estos beneficios tributarios. Entonces aquí tenemos que recordar que como antecedente normativo importante también, que está paralelo a esta línea, y es el tema del PROURI. El Ministerio de Minas y Energía define en el año 2010, vía resolución esta 18919, un plan de acción indicativo de ese programa de uso racional y eficiente de energía. Este programa, valga también el comentario, surge a partir de una ley de 2001, la ley 697 de 2001, y hasta el 2010 logramos que el ministerio, junto con la UME, definieran ese plan de acción, que es un plan estratégico indicativo, en el que se definen cuáles son los subprogramas, y se definieron entonces 6 subprogramas estratégicos, y unos subprogramas sectoriales prioritarios, unos para el sector residencial, otro para el industrial, otro para el comercial y público, y el último para el sector transporte. Entonces, aquí en estos subprogramas prioritarios sectoriales se definieron unas líneas de acción, cuáles proyectos podrían incorporar aspectos de eficiencia energética. Entonces, por ejemplo, para el sector residencial se definió que la iluminación, en cuanto a el reemplazo, la sustitución de bombillas incandescentes por bombillas por luminarias fluorescentes compactas más eficientes, pues se consideraba una acción de eficiencia energética y podría entonces incorporarse aquí. Pero lo que sucede en la resolución 186 de 2012 es que
con base en estas líneas de acción anteriores que estamos viendo acá, se define que únicamente en el sector industrial y en el sector transporte se puedan desarrollar proyectos que puedan ser beneficiarios de los incentivos tributarios. Es decir, solo tenemos hoy día beneficio tributario para proyectos en el sector industrial, en el sector transporte y solo para unas líneas de acción específicas, que para el caso del sector industrial corresponde a la fuerza motriz, es decir, la sustitución de motores ineficientes por motores de alta eficiencia eléctricos. Esa es la única línea, en energía eléctrica. Y en energía térmica tenemos la correspondiente al aprovechamiento, a la optimización, de los procesos de combustión, esta que está aquí de cuarta, en la línea específica de aprovechamiento de calor residual. Entonces, solo estas dos líneas, la primera y la cuarta, fueron objeto de este beneficio. Y en el sector transporte tenemos entonces, a su vez, la posibilidad para la reconversión tecnológica y los distintos modos de transporte son también beneficiarios de este incentivo. No tenemos nada para el sector residencial, no tenemos aún nada tampoco para el sector comercial. Por ejemplo, para el tema de iluminación, ¿por qué el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía no reconocieron como tal un beneficio tributario dentro de las líneas de acción acá del PROURI? Porque consideraron que precisamente, por ejemplo, lo que mencionaba ahora del reemplazo de los bombillos fluorescentes compactos, como ustedes saben, pues contienen unas sustancias, particularmente el mercurio, que pues puede tener unas implicaciones ambientales y hasta tanto no se defina un plan adecuado postconsumo de estas bombillas y pueda garantizar realmente que no se van a presentar impactos ambientales por un cambio masivo de bombillos, entonces se consideró que no tenía estos beneficios ambientales, no podía acceder a estos beneficios ambientales, por mencionar un ejemplo. Pero asimismo podemos mencionar en el sector industrial, por ejemplo, no quedó, algo que desarrollamos mucho en la industria azucarera, la cogeneración explícitamente no quedó beneficiaria, quedó solo una parte en esta línea que les mencionaba de aprovechamiento de calor residual, pero solamente la cogeneración que llamamos de ciclo inferior, es decir, aquellos calores residuales que se pueden recuperar en una industria, los vapores residuales, digamos en la última etapa del proceso, que en vez de botarse por la chimenea un cuerpo de agua, como agua caliente, se recupera y se puede cogenerar, pero pues pequeñas cantidades de energía eléctrica. Esa no es la cogeneración importante que estamos desarrollando en el país, y particularmente, pues como lo decía, perdón la inmodestia, en la industria azucarera, donde es precisamente una cogeneración es de ciclo superior, ¿no? Directamente de la caldera, el vapor alimenta un turbogenerador y se cogenera con todo el vapor vivo de la caldera, no con vapores residuales. Esos proyectos de cogeneración desafortunadamente todavía no quedaron incluidos dentro de estos beneficios tributarios. Pero bueno, estos son paso a paso que se viene dando dentro del desarrollo de estos incentivos, esta reglamentación. Al final vamos a mencionar que precisamente está recién expedida una ley que va a permitir, creemos, impulsar mucho más este tema. La voy a mencionar. Avancemos entonces. Les mencionaba que en el PROURE se definieron precisamente las metas y que se incorporaron también en la resolución 186 de 2012, unas metas de participación de las fuentes no convencionales dentro de la matriz de generación de energía del Sistema Interconectado Nacional, en donde al 2015 se espera llegar, esa es la meta que definió el PROURI, a un 3,5% de participación de estas fuentes. Aquí estamos hablando como no convencionales, la eólica, la geotérmica, la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidráulicos, las pequeñas centrales hidroeléctricas, principalmente esas son las fotovoltaicas. Esas fuentes se espera entonces llegar al menos a un 3,5% en el 2015 y al 2020 a un 6,5%. Estas metas están para revisar precisamente con la nueva ley. Y a su vez
se tiene, bueno, eso era en sistema interconectado nacional, pero en zonas no interconectadas, que es la otra Colombia, que es la otra mitad del territorio que tiene apenas el 5% de la población, se espera llegar a una participación del 20%. Aquí va a ser muy importante que estas fuentes de energía renovables no convencionales puedan sustituir diésel, que presentan mucho en estas zonas. Llegaron a una participación del 20 al 2015 y del 30% al 2020. Entonces, las metas ambientales que se asociaron a la eficiencia energética en esta resolución, pues son las mismas metas que se tenían en ahorro de energía. Para el sector industrial, como les decía, en energía eléctrica, en la sustitución de motores, se espera alcanzar una reducción del 3.43% al 2015, y en otros energéticos se espera precisamente también una reducción de 0.25%, y en el sector transporte, principalmente pues combustibles fósiles, los combustibles líquidos, una reducción en el 0.33%. Esto era lo que les mencionaba. ¿Cuáles entonces son acá en resumen los subprogramas y líneas de acción que aplican el beneficio que hay? Y en esta es la clave, esta es la diapositiva clave para definir, bueno, ¿ya qué le vamos a apuntar aquí a los beneficios tributarios? Específicamente vamos a apuntarle a la promoción de la sustitución de motores eléctricos por motores de alta eficiencia, premium, super premium, y estos entonces podrán entonces acceder al beneficio. Aquí algo importante que se desarrolló después en la normativa es que se debe presentar también un plan de chatarrización de esos motores que se sustituyen. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que en el seguimiento, una vez se presente el proyecto y se apruebe, al año se deberá entregar un certificado de chatarrización de los motores que se sustituyen, que salen de uso. Y la segunda línea entonces es precisamente aprovechamiento del calor residual generado en procesos de combustión, que como les decía es básicamente aprovechar estos vapores o energía térmica residual para precisamente pues, hacer más eficientes los procesos, ¿no es cierto? Que no se pierda esa energía térmica residual. Y en el sector transporte tenemos las dos líneas, la reconversión tecnológica con la promoción de vehículos eléctricos e híbridos. Entonces, clave, se está promoviendo en sistemas de transporte masivo estos vehículos eléctricos con sistemas tipo Transmilenio, tipo masivo en las ciudades, y a su vez la masificación del uso del tren eléctrico también, ¿no? Se busca promover esa fuente y masificar el sistemas de transporte limpio, en general, metros y soluciones de transporte masivo limpio. Posteriormente, entonces, como les mencionaba, ya se expide la resolución UBME 563 de 2012. Esta es muy importante consultarla, es una resolución corta, pero contiene los anexos, unos cuadros en Excel, que definen los formatos para cada una de esas líneas de acción. Entonces la resolución es muy corta, simplemente define cuál es el objeto, el procedimiento, unas definiciones para identificar cuáles son realmente los equipos y proyectos que aplican, y en los anexos, como les mencionaba, define los formatos para en 7 anexos, define cuáles son los formatos dependiendo cada uno de los proyectos. Aquí es bien importante entender que el trámite es digamos, paralelo, o mejor, secuencial. Que primero entra el proyecto a la UBME, como unidad técnica encargada por el Ministerio de Minas y Energía para definir si el proyecto efectivamente apunta a un proyecto de eficiencia energética o a un proyecto de energías renovables, y posteriormente pasa al Ministerio de Ambiente, que designó a la entidad, al ANLA, para poder definir los beneficios ambientales, el cumplimiento de las metas ambientales. Entonces, aquí es clave tener en cuenta que primero se debe surtir la consulta ante la UDME y posteriormente seguir, una vez se expide el concepto técnico favorable de la UDME, que para ello dice la resolución 2 meses,
se pasa a la ANLA. Pero ¿cómo es ese procedimiento en la UDME? Todos estos diapositivas elaboradas por la UDME. Se entregan los formatos diligenciados, se radican. La UDME tiene 10 días inicialmente para definir si aplica y si tiene todos los soportes y la documentación y el cumplimiento de los requisitos, que incluya memorias de cálculo, los catálogos, que estén bien diligenciados los formatos. Posterior a esto, entonces se pide una primera comunicación al peticionario indicándole si cumple, dependiendo de la línea de acción que haya definido, si es motores o si es, en el caso de eficiencia energética, si es motores o si es calor residual, o en el caso de transporte, si es modos de transporte o reconversión. Entonces se definen las líneas que cumplen los requisitos y posteriormente entonces se pide un concepto técnico a los 2 meses si cumple todos los requisitos y si se tiene bien diligenciada la información en los formatos, y 2 meses para expedir este concepto técnico, plazo en el cual pues la UDME podrá solicitar también al peticionario si debe complementar alguna información o sustentar mejor algún equipo específico, dependiendo pues el tipo de proyecto, ¿no es cierto? Entonces, pero digamos, el tiempo que tiene establecido hoy la UDME son 2 meses. Para esto la UDME ha conformado un equipo de trabajo, eso es importante mencionarlo, que la UDME en su reciente fortalecimiento institucional dentro de la subdirección de demanda ha venido fortaleciendo este equipo de trabajo, tiene un apoyo también externo a través de la cooperación internacional de USAID, con el Centro Nacional de Producción Más Limpia, un equipo de trabajo también que viene apoyando dentro del programa de energía limpia de la USAID. Entonces, la UDME, de nuevo, 2 meses para poder emitir este concepto. Una vez entonces, bueno, aquí les cuento en detalle cuál es la información que se debe diligenciar en estos formatos. Ahora más tarde vemos dónde se pueden encontrar estos formatos en la página de la UDME. Pero básicamente entonces tenemos, yo no he estado mirando aquí el panel de control por si alguien está preguntando, pero siéntanse en libertad de preguntar en cualquier momento, bien sea aquí por la herramienta o levantando la mano. Entonces, bueno, los formatos contienen, entonces hay que identificar claramente la razón social del solicitante. Primero, la línea de acción específica por la cual se pretende entonces acceder. Entonces aquí, por ejemplo, para este formato tenemos precisamente el de la sustitución de motores eléctricos por motores de alta eficiencia. Aquí vean ustedes en la nota, la UDME aclara que deben ser los motores de eficiencia premium IE3 o super premium, ¿no? IE2. Alta eficiencia. La fecha, la razón del solicitante, todos sus datos, el nombre del representante legal, y aquí en la parte inferior se debe aclarar el objeto de la solicitud, si corresponde a exclusión de IVA o a deducción de impuesto de renta. Y si corresponde a renta, se debe establecer qué año gravable es, ¿no es cierto? Aquí es importante mencionar que para IVA se tiene previsto incluso aplicar para devoluciones. Es decir, lo ideal de la solicitud de estos incentivos tributarios es que sean previos a la ejecución de los proyectos. Pero aún si por necesidades se requiere ejecutar el proyecto y no se alcanza a tramitar la solicitud de beneficio, pues se puede solicitar posteriormente la devolución del impuesto. O incluso se ha conceptuado que estos beneficios no riñen con otros beneficios tributarios que se tengan. Por ejemplo, algunas empresas, por ejemplo en el Valle o en el Cauca hemos accedido a algunos beneficios por exportación o por Plan Vallejo o algunos otros beneficios tributarios
en donde básicamente en IVA ustedes saben que en Plan Vallejo se difiere el pago de los IVAs, eso no riñe con poder entonces solicitar la deducción de estos beneficios, la devolución posterior, así ya la DIAN haya liquidado estos impuestos, ¿no es cierto? Para renta líquida pues también se podría hacer, pero ahí sí se prefiere que en aras de no abrir, digamos, revisiones de impuesto de renta, lo ideal es como la renta se declara un año posterior al año en el año siguiente al año gravable, ¿no es cierto? Es decir, para las inversiones de este año yo las declaro el año entrante y pago el impuesto de renta el año entrante sobre este año gravable. Entonces, pues lo ideal sí es preparar muy bien todo el proyecto, la documentación de la inversión ejecutada en el año gravable para tenerla lista en la declaración del año siguiente. Pero de nuevo, también se podría hacer por devolución. Sigamos viendo el formato. Tiene una descripción breve de la empresa, hasta 1000 caracteres, dice ahí, donde se describe básicamente la reseña de la actividad, los procesos productivos, productos que tiene, y pues describir, bueno, y la UME aquí indica algo importante, y es, como a la UME le interesa definir si la empresa viene ejecutando un programa de eficiencia energética, le interesa identificar si desarrolla un sistema de gestión integral de la energía, es decir, la concepción bajo la norma ya ISO 50001, ¿no es cierto? Si ya la empresa se encuentra, digamos, en un proceso de certificación o de implementación, incluso no tiene que ser certificación, implementación de un sistema de gestión integral de la energía siguiendo el estándar de la NTC ISO 50001, expedida en el 2012. Y ya entramos en detalle de lo que son los formatos de la información en realidad. Entonces aquí hay que mencionar que para el caso, así como en el tema de calor residual, pues se debe diligenciar cuál es la energía eléctrica consumida, si esta es comprada o generada, es decir, si se tiene auto o cogeneración en la industria, qué energéticos se utiliza, si es carbón, la primera en libras y así motores eléctricos terminado por y en caballos de fuerza, ¿no es cierto? En esta entonces son los indicadores de producción que se tiene para una vez se implemente el proyecto. Hay que decir cuáles son antes del proyecto y cuáles posteriores a la implementación del proyecto. Valores que tienen antes y valores posteriores. En el anexo se tiene que indicar la memoria de cálculo, o sea, etc. En algún momento me dice acá en esta nota, puede requerir información adicional. Ahí es cuando les decía que la información que se presente, la puede requerir en el durante el trámite que se reciba información adicional. Información específica para los motores, entonces se debe entregar en el formato, se debe establecer para la información del motor y el motor
cuál es la modelo, la referencia, el número de serie, la potencia nominal en kilovatios, el factor de potencia, la clasificación de la eficiencia, si es IE3, IE2, la eficiencia nominal, las horas de uso al año y la energía consumida. Aquí histórica, y para lo nuevo, como para el motor a instalar, pues, sobre todo si se presenta la solicitud previo, pues se debe estimar, ¿no es cierto? Dado que no se tiene el registro, el consumo, pues entonces se debe estimar en la especificación del motor. Si el proyecto involucra más de un motor, pues se deben diligenciar tantos formatos, se debe repetir este formato, tal vez se tenga motores a reemplazar. Para el caso de calor residual, se debe entonces, asimismo, en formato trae solo estas dos columnas, se debe entonces describir cada uno de estos campos para los equipos o maquinarias. Solo trae de a dos por formato, entonces cuantos elementos se tengan, se debe repetir el formato con estos campos. Entonces, definir el nombre, la marca, el modelo, referencia, por ejemplo, uno se compra, se dice no disponible. O la y bueno, este campo sí es clave, la potencia o capacidad nominal, existe ya en el diseño del proyecto, pues, tiene cuánto sería la eficiencia y la estadística, los años y el combustible utilizado, se aplica también. Asimismo, una descripción de la función o funcionalidad del equipo. Si el proyecto involucra más de dos equipos, diligencia cuántos formatos sean necesarios. Aquí en el campo final de calor residual rentado, aquí es cuánto es el beneficio que se obtiene en eficiencia energética, cuánto se reduce en BTU por año, energía térmica, en BTUs año, o cuánto se reduce el consumo de energía de combustible y cuánto representa eso en energía térmica. Aquí para el caso ya el formato de fuentes no convencionales de energía, ya saltamos a los de fuentes no convencionales de energía. Aquí hay que hacer una claridad que no la he hecho, y es que en la resolución se aclara que los proyectos de fuentes no convencionales de energía que pueden acceder, ¿a lo me oyen ahí, César? Sí, ingeniero, sí le estamos ¿Ya mejoró el escuchando. audio? Sí, señor, ya mejoró un poco. Le estamos escuchando. Ok, bueno. Ingeniero, algunas personas Listo. han hecho algunas preguntas, Entonces, no en sé las si fuentes usted... no convencionales, Ingeniero, ¿me escucha? cuéntame de una Que vez. hay algunas preguntas, no sé si usted quiera responderlas en este momento. Cuéntanos. Dice Compartámoslas Javier con Díaz, el público. ¿la solicitud de la UCME debe hacerse siempre antes de la compra del equipo? No necesariamente, ya lo mencioné, y se puede solicitar pues devolución, es decir, posterior a la compra del equipo. O sea, yo ya compré el equipo, pagué el IVA, lo que se puede solicitar es devolución, que es más difícil, y el problema no es con la UDME ni con la ANLA, sino con la DIAN, ¿no? Posteriormente, entonces tengo que ir a demostrarle a la DIAN que efectivamente el equipo que es objeto del beneficio es el mismo equipo que ya hay una factura o una declaración de importación, ¿sí? De ese equipo. Entonces, ahí es donde se complica el tema, y ustedes saben que a la DIAN no le gusta devolver mucho los impuestos ya pagados. Entonces, pero bueno, estamos en época, ustedes han escuchado de unos índices de recaudo altos, del cumplimiento de metas de recaudo de IVA, que pueden, digamos, ayudar a que la DIAN pues acceda, obviamente, si se demuestra todo el cumplimiento de estos requisitos, y una vez se tenga el certificado de la ANLA, porque es ahí donde ya se puede solicitar la devolución a la DIAN. Cuando la ANLA, o sea, pasado el trámite de la UDME, viene 2 meses más de trámite ante la ANLA. Cuando la ANLA
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que fue la entidad encargada del Ministerio de Ambiente para expedir el certificado, una vez se expida, entonces yo ya me voy ante la DIAN y le solicito la devolución, ¿vale? Entonces la respuesta es, no necesariamente tiene que ser previo, es lo ideal, es lo recomendable, hacerlo antes de, para evitarse después. Entre otras porque la DIAN me va a verificar que el modelo, devolvamos aquí un segundo, que el número de serie o la referencia sea el que me aprobó UBME y ANLA, sean efectivamente el equipo que yo le estoy presentando a solicitud de devolución. Entonces ahí se me puede complicar porque qué tal que no corresponde exactamente o que algo se puede complicar, entre otros porque, por ejemplo, un equipo importado, ustedes saben muchas veces la declaración de importación contiene toda la información del container y entonces ahí hay una cantidad de equipos en esa declaración de importación y vaya encuentre el calentador o el evaporador específico para del beneficio que la ANLA me aprobó. Entonces vaya demuestre la DIAN, no, es que si era este que está aquí metido en esta declaración de importación. Entonces, para evitarse esos problemas, y aunque ya hay un registro, en cambio, si no hay registro es más fácil. Ese es el punto. Algo importante que no lo he mencionado y que la UME en sus capacitaciones lo aclara es que es importante aclarar que este beneficio es solo para usuarios finales. Es decir, este beneficio no lo puede solicitar un comercializador que importe equipos, sino que debe ser ya cuando se realice la venta a un industrial que vaya a instalar el equipo, que vaya a instalar el motor eléctrico de Super Premium, es ahí cuando ya se puede solicitar el beneficio. Antes no. Antes no. Es decir, si un comercializador, un intermediario, importador, va a realizar este trámite, tiene que hacerlo de una vez amarrado con la venta al cliente final, porque tiene que instalarse efectivamente el equipo. Y en el caso de motores es más crítico porque incluso tiene que presentarse la información del motor a sustituir. Y el plan de chatarrización, como les comentaba. Entonces es importante aclarar eso, ¿no? ¿Cuál otra, Alejandra? Cuéntanos. ¿En qué casos aplica las... ¿Aló, me escucha? Sí, es que tiene retrasado. Ingeniero, mire, la otra pregunta es, ¿en qué casos aplica la excepción por IVA, la excepción por renta? Aplica para los equipos, sí, lo pasé muy rápido. Devolvamos al decreto del ministerio. Mire, como les decía, estos son equipos, elementos o maquinarias destinados a proyectos de eficiencia energética en estas dos líneas de acción que les contaba. Motores eléctricos, entonces ahí está claro que es el motor, pues ahí no hay de otra, es un motor, el equipo es un motor eléctrico, ¿sí? Cualquiera sea de motor eléctrico, aplica. Y en el caso de aprovechamiento de calor residual, hay que demostrar que estos equipos efectivamente permiten un aprovechamiento de unos calores residuales, una recuperación y hacen más eficiente el proceso, la energía térmica del proceso, que no se pierdan los vapores, por ejemplo. Entonces, ejemplo, un evaporador último que yo instale en el proceso para calentar, para poder evaporar el agua y secar el producto, y cojo esos vapores del evaporador y los aprovecho para otro secado. Ese equipo claramente es beneficiario, entonces aplica el beneficio. Pero entonces, aquí es importante demostrarle a la UBME, realmente el concepto técnico lo da la UBME, me toca demostrarle a la UBME que estos equipos sí apuntan a estos proyectos de eficiencia energética, que en últimas, como decía, tienen beneficio de ambientales y equipos también, como se mencionaba, beneficios ambientales de control ambiental o de control ambiental, ¿sí? Claro, porque entonces mejoramiento ambiental, por ejemplo, claro, instala un calentador o un evaporador o
o una válvula que me va a permitir optimizar, reducir aquí el vapor residual, etcétera. Entonces eso contribuye al mejoramiento ambiental, entonces se permite, digamos, ya la UME en los 20 proyectos, creo yo, llevará revisado, no sé, valdría la pena volver a hacerle la pregunta a la UME, cuántos proyectos se han presentado, pero digamos, no han sido muchos, la verdad, proyectos que se han presentado para estos beneficios desde el año pasado. Ya la UME viene haciendo como un listado de equipos que pueden acceder a estos beneficios. Por ejemplo, para el motor eléctrico, un motor casi siempre viene con su variador o su arrancador, ¿no es cierto? Y la UME ha aclarado, no señor, no aplica para el variador de velocidad, aplica solo para el motor. Eso ha sido una interpretación ahí de la UME que no, porque es que desafortunadamente ustedes saben, ellos son autoridad administrativa, tienen que seguirse la norma. Les aplica el principio de que solo pueden hacer lo que específicamente se establece en la norma. Entonces, como la norma quedó solamente los motores en el PROURI, y ahí va a estar, esta es una de las conclusiones de la charla, y el trabajo siguiente que viene, y el desarrollo de la nueva ley de energía renovable también, va a ser precisamente actualizar este cuadro de los programas y las líneas de acción del PROURI que permiten que estos proyectos accedan a estos beneficios tributarios. Entonces, hay que establecer claramente por qué solo aquí fuerza motriz y no, por ejemplo, la sustitución de, no me lo van a creer, pero en los ingenios teníamos los molinos con turbinas de vapor, que eso es fuerza motriz. O sea, estábamos haciendo la fuerza motriz del molino con turbina de vapor y se sustituyeron esas turbinas de vapor por motores eléctricos, que son mucho más eficientes, ¿no? Los motores. Entonces, por ejemplo, esa sustitución de fuerza motriz de vapor por electricidad no es susceptible de beneficio tributario. Entonces, por ejemplo, un paso siguiente sería revisar por qué solo motor eléctrico por motor eléctrico. ¿Por qué no, por ejemplo, otro tipo de fuerza motriz por motor eléctrico? Entonces, son temas que se deben trabajar a futuro con la USME para mirar cómo se puede ampliar estos beneficios. ¿Cuál otro tenías? Sí, ingeniero, acá hay otra pregunta. Dice, cuando las empresas invierten en proyectos para mejorar su eficiencia energética, ¿cómo pueden medir las variables para acceder a estos beneficios tributarios? Nos pregunta Ricardo Pardo. ¿Cómo pueden medir las variables? No, la empresa lo define y se lo presenta a la UME. Pero básicamente lo que les decía de la línea base, ¿no? La línea base es, bueno, el consumo de energía versus unidades producidas, cuánto está mi consumo, cuánto voy a mejorar o reducir el consumo, o cuántas unidades productivas adicionales voy a tener. Esos indicadores los define cada peticionario y pues le presenta esos indicadores a la UME para su aprobación, que son los que en teoría se van a después hacer seguimiento, ¿no es cierto? Entonces, seguramente la UME va a hacer una evaluación ex post y va a revisar, bueno, una encuesta a los que han accedido a estos beneficios, cómo van sus indicadores, incluso no se descarta, por ejemplo, hacer algún tipo de auditoría. Aclaremos que la revisión que hace la UME es documental. Aquí es bien importante aclarar eso. O sea, la UME no tiene una capacidad, digamos, de personal ni logística para poder ir a hacer auditorías. La UME se vale por el principio de la buena fe y que cada solicitud pues contiene la información verídica y pues ya cada quien sí se la verá con quién, con la DIAN, que va a ser quien en últimas, cuando yo realice la compra como industrial de un equipo y tengo una factura, va a ser ahí cuando se materialice realmente el beneficio, ¿no? Entonces, en la factura que va a contener el IVA, le voy a presentar el certificado a la DIAN y le digo, mire, exclúyame, es una exclusión, ¿sí? Exclúyame el cobro del IVA porque tengo aquí este certificado. Entonces, es ahí cuando se va a identificar realmente cuáles son los equipos que realmente se van a instalar, ¿no es cierto? Una vez se realice la compra. Entonces, respondiendo a la pregunta era, ¿cómo hacer la medición? Pues yo tendré que definir cómo hago esa medición. Entonces, pues
pues obviamente en el caso de motores eléctricos, pues porque tengo un medidor ahí que me va a medir cuánto consumía el anterior y versus cuánto consume el nuevo, ¿sí? Entonces, con la medición del consumo de energía, pues voy a poder demostrar que efectivamente el motor es más eficiente. ¿Cuál otra tenemos? Yo creo que puede continuar, ingeniero, con la presentación y al final vemos si hay más preguntas. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, estábamos en los formatos y pasamos a los formatos de las fuentes no convencionales de energía, que aquí también hay que hacer la claridad que estas fuentes no convencionales de energía, la resolución 186 y la resolución de la UME aclara que son para proyectos demostrativos. Y esa es una definición importante, un concepto importante que hay que tener en cuenta, y es que el tema demostrativo implica que ya, si bien ya no es un piloto, porque ya se demostró que sirve, o sea, ya pasó la etapa de piloto, todavía no es una práctica común en el sector industrial o en la actividad económica que se esté desarrollando, en la actividad industrial. Entonces, por ejemplo, digámoslo concreto, el bagazo de los ingenios azucareros, que es una biomasa, ese no puede acceder aquí porque ya es una práctica común, ya los ingenios toda la vida hemos cogenerado o generado energía con el bagazo, entonces esa no aplicaría. ¿Cuál sí podría aplicar? Por ejemplo, lo veíamos incluso ayer en un seminario interno que realizamos ahí en el ingenio, el aprovechamiento con procesos termoquímicos de la hoja que contiene la caña, de la biomasa residual, del cogollo, la hoja, el chuquín, otros componentes distintos al tallo, de donde sale el bagazo, que es una biomasa que se deja en el campo o que se quema o que se desaprovecha o se va a compostaje, pues se podría aprovechar también energéticamente como combustible. Entonces, esa investigación, ese aprovechamiento que yo haga y desarrollo tecnológico posterior, porque estamos todavía en esa investigación y desarrollo de cuál es el proceso termoquímico más adecuado para esta biomasa residual, para este residuo agrícola de la caña, ese sí podría aplicar a estos beneficios, porque ese ya sabemos que sirve, ya algunos ingenios tenemos instalado el picado de la hoja y sabemos que podemos aprovechar esa hoja, pero todavía no es una práctica común en la industria, todavía no está masificada su aprovechamiento, entonces ahí ese sí puede ser objeto del beneficio. Obviamente, todas las mediciones que se realicen, por ejemplo, para el recurso eólico es muy importante tener estas mediciones de vientos y las velocidades de los vientos en estaciones y con una serie de tiempos, hay que medirlo 5 años, 10 años. Esos equipos de medición que se instalan allá, que son casi unas torres, prácticamente unos aerogeneradores, estos medidores, sí tienen ese beneficio, ¿sí? Cualquier equipo de medición puede acceder a este beneficio para identificar los potenciales, precisamente. Como ya estamos en una etapa demostrativa y queremos demostrar que esto se puede incorporar como una práctica, como un combustible, una energía renovable que se puede incorporar en la industria, entonces nos permite precisamente sus mediciones poder solicitar la exención. Y aquí está el formato entonces de los demostrativos. Entonces yo tengo que identificar uno a uno los componentes. En los sistemas híbridos, tengo que identificar cuál es la tecnología y me permite los sistemas híbridos. Es decir, yo puedo decir, oiga, pues tengo un solar, pero como fotovoltaico, pero eso es de día, ¿no? Pero de noche, pues podría tener una PCH ahí o incluso podría tener un solar eólico, etcétera, ¿sí? Entonces, estos híbridos también nos permiten y se debe identificar acá, entonces cuáles son los componentes, ¿sí? Que corresponden a cada uno de estas tecnologías, la potencia en megavatios
cuánto sería la potencia total a instalar, uno a uno los componentes, es decir, por ejemplo, para un eólico, entonces tengo que identificar uno a uno los aerogeneradores, qué capacidad tienen, ¿sí? Si tengo pues una granja eólica acá, o varios aerogeneradores, entonces uno a uno, y aquí los totalizo, ¿no es cierto? Todos los aerogeneradores para lo mismo. Entonces, ¿cuánto tengo aquí en una calderita de aprovechamiento pues con biomasa? ¿Cuánto tendría aquí adicional? ¿Listo? ¿Y cuánto sería la energía eléctrica generada al año? De esto no se ha presentado sino 2 proyectos, creo, en fuentes no convencionales de energía, precisamente por el tema demostrativo. Eso es algo que, y en aras de avanzar, que se quiere precisamente desarrollar ahora con la reciente ley 1715, que si me permiten, pues voy a referirme, aunque está todo por reglamentar, que esto todavía, estas disposiciones legales todavía no se pueden aplicar porque apenas requieren una reglamentación. Precisamente todo ese proceso que veíamos que duró 10 años, esperemos que aquí dure apenas un año, según dice la ley, que le da un año al ministerio para reglamentar estas nuevas disposiciones, el Ministerio de Minas, pero también hay unas competencias, unas tareas al Ministerio de Ambiente, incluso a Minhacienda, precisamente para poder incorporar algún tipo de incentivos para que, como lo vamos a mencionar, se tienen otros incentivos tributarios, incluso uno contable, pues se tenga en cuenta en el presupuesto o en la definición en la reglamentación, pues que el Ministerio de Hacienda también intervenga ahí en ese tema, ¿no es cierto? Entonces, básicamente aquí se incorporan unos nuevos incentivos en cuanto al impuesto de renta para las fuentes no convencionales de energía, que son de nuevo las que estábamos mencionando, las mismas fuentes, pero aquí sí no dice por ningún lado que sea demostrativo. Esperemos que en la reglamentación de la ley, pues el Ministerio, la UME y Minambiente, pues interpreten esto, que aquí no estamos, la ley no restringió específicamente un tema demostrativo, pero pues sabemos que tampoco abrirán mucho el espacio, porque ustedes saben que estos beneficios pues tienen en alguna medida un impacto fiscal, dado que pues reduce la renta, ¿no? La renta, los ingresos pues que se obtienen por estos tributos. Entonces, seguramente lo acotarán algo, no soy tan optimista que van a dejar todo abierto, o sea, con seguridad, muy seguramente pues es un proyecto de bagazo, de biomasa, pues me gustaría verlo, que la UNE efectivamente lo apruebe, pero en teoría se podría aprobar utilizando pues la biomasa, acceder a estos nuevos beneficios. ¿Cuáles son? En renta, entonces, las inversiones que se ejecuten se podrá reducir o deducir anualmente del impuesto de renta durante 5 años o por los 5 años siguientes al año en el cual se realice la inversión, hasta el 50% del total de la inversión realizada. Es decir, de 100 millones de dólares que yo invierta en un proyecto, 50 millones, entonces voy a poder solicitar el impuesto hasta un tope, ¿no? ¿Cuál es el tope? Hasta el 50% de la renta líquida del contribuyente. Es decir, solo hoy día, entiendo, en el estatuto tributario se tiene un tope del 20%. Este es un punto que incluso lo conversaba con una colega de ustedes de la UDME, la doctora Victoria González, que hoy día en el estatuto tributario aquí tenemos un aparente conflicto de normas, porque el estatuto tributario, que es norma estatutaria especial para los temas de tributo, establece un tope del 20% para la deducción en renta, mientras que aquí en esta ley 1715 se está diciendo que se puede aumentar hasta el 50%. Habrá quien pueda interpretar esto y entonces seguramente dirá, no, pero como esto es norma especial que aplica para este tipo de proyectos, así no sea estatutaria, pues aplicaría este nuevo tope del 50. Esto, creo yo, falta decantarlo y seguramente será en las altas cortes donde se decante, no estoy sugiriendo nada, pero en aras de la seguridad jurídica sí será conveniente
aclarar para saber a cuánto podríamos acceder del beneficio de renta. Lo que les mencioné antes del PROURE no tenía el tope del 50% de la inversión. O sea, en teoría, toda la inversión del proyecto demostrativo yo lo podía deducir de la base. Aquí con esta nueva ley es solo el 50%, solo que tiene adicionalmente que puedo hasta el 50% del total de la renta líquida, ¿no? De la renta del contribuyente. Y a su vez, como se tiene hoy día con lo que les estaba contando, pues se requerirá también el certificado de Minambiente ANLA. Hoy día la ANLA comisionada pues para expedir ese certificado, para poder entonces llegar a la DIAN y decir, vea, de mi renta, en la declaración de renta, entonces de mi impuesto de renta a pagar, yo puedo deducir tanto porque tengo esta certificación. ¿Listo? Esto está por reglamentar. Esto todo está por definirse cómo se haría. Exclusión de IVA también. Aquí es importante aclarar que sigue siendo exclusión, no es exención, es exclusión de IVA. Eso para los tributaristas es un tema importante, ¿no es cierto? Es decir, esta exclusión de IVA, o sea, no se paga el IVA, solo que los bienes excluidos, a diferencia de los bienes exentos, se pueden considerar el IVA como un mayor costo, ¿no es cierto? Y por tanto yo esos mayores costos los podía llevar como deducibles precisamente como costos de producción en el impuesto de renta, ¿no es cierto? Aquí esta exclusión, entonces, en la exclusión no se puede hacer eso que acabo de decir, eso es solo para los exentos, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, en última es que no se paga el IVA, ese es el punto. No se paga el IVA para equipos, elementos y maquinaria, nacionales o importados. Aquí es importante aclarar eso, y no lo dije en lo vigente. El estatuto tributario tiene dos artículos donde se aclara si la solicitud, y eso hay que especificárselo a la UDME y a la ANLA, en la solicitud hay que decirle, o sea, casi que hay que acompañar la solicitud con los formatos, hay que acompañarlas de un documento donde uno le especifica a la UDME y a la ANLA por cuál artículo del estatuto tributario se va a ir para solicitar el beneficio. Y me acordé de esto porque hay un artículo que yo puedo aplicar tanto para nacionales como importados, y hay otro artículo que es solo para importados, otro literal pues ahí de los artículos del estatuto tributario. Entonces es importante decirle a ANLA, señor ANLA, yo me voy por el artículo 424 literal tal, que aplica solo para los equipos tanto nacionales como importados. O si me voy solo por los importados, ¿y qué es lo importante de esto? Es que uno y otro, el de importados, tengo que demostrar, en el literal de importados, tengo que demostrar, mejor dicho, la norma aplica solamente el beneficio, es para los equipos que no se produce nacional, que no se tiene producción nacional, por tanto se requiere la importación, ¿sí? Entonces con esto lo que yo le estoy diciendo a la autoridad, a la ANLA y posteriormente a la DIAN, es que yo solicito el beneficio de un equipo importado y puedo acceder a ese beneficio dado que no se produce aquí nacionalmente, porque si se produjera nacionalmente, pues ya no podría acceder al beneficio, ¿sí? O sea, si tiene competencia nacional, no se puede acceder al beneficio. ¿Listo? Ese tecnicismo es importante, sí, que con los asesores tributarios pues, de cada empresa se revise para indicar adecuadamente cuál es el artículo. Si quieren, al final entramos, si alguien tiene interés específico de eso, buscamos la presentación de Minambiente donde ellos aclaran cuáles son específicamente esos artículos,
Esos artículos, recordemos, se modificó la numeración en la última reforma tributaria, en la reforma tributaria de 2010, si no me falla, de 2010, perdón, de 2012. De 2012 fue esa reforma tributaria. Cambió la numeración, ¿sí? O sea, la que creó, la reforma que estableció el CRE y que vamos a estrenar este año con el impuesto de renta, la del IMAN, el IMAS, que cambió en el impuesto de renta y lo bajó al 25 y puso el CRE. Esa reforma tributaria cambió la numeración aquí de los artículos de renta. Entonces hay que identificar claramente ahí, porque son distintos a los números de la resolución, ¿sí? Porque la resolución es de febrero, ¿no? Es de febrero de 2012 y la reforma pues es de diciembre. Bueno, IVA. Entonces, básicamente lo mismo, ¿no? Equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la preinversión. Es importante aquí decir, eso de la preinversión es como la medición, ¿no? Y la inversión para la producción y utilización de energía a partir de fuentes no convencionales de energía, así como para la medición y evaluación de los potenciales recursos. Listo. Ahí quedó claro. Estamos hablando solo para las fuentes no convencionales de energía, ¿no? Me salí del tema de eficiencia energética, estoy solo en el tema de fuentes no convencionales de energía. Claro que si miramos en renta, sí considero tanto esta ley regula tanto las fuentes no convencionales de energía como lo que llama la gestión eficiente de la energía. Tiene unos apartes donde le produjeron eficiencia energética y lo llamaron gestión eficiente. Entonces, en renta simple, una acción de gestión tiene que tener el beneficio de renta. Lo que pasa es que aquí van a reñir con lo que ya tiene el estatuto tributario. Eso es ahora del Ministerio de Minas, Ambiente y Hacienda de lograr armonizar lo que ya teníamos por estatuto tributario y lo que estábamos viendo con el PRODURE y esto, versus esta nueva ley que tiene estos nuevos incentivos específicamente para fuentes de energía renovables no convencionales, pero que también le introdujeron el tema de gestión eficiente. Y todo lo de eficiencia energética cabe dentro de la definición de gestión eficiente. ¿Sí? De hecho dice, gestión eficiente de la energía es las acciones de eficiencia energética que incluye hasta respuesta a la demanda, que es otro concepto que introduce la nueva ley. Respuesta a la demanda básicamente es cómo se incentiva para que un consumidor de energía eléctrica tenga señales o incentivos para responder a precios, por ejemplo, dependiendo los precios, las tarifas de energía que tenga para cambiar sus consumos, ¿no es cierto? Para hacer desconexiones incluso, ¿sí? El ejemplo típico son las tarifas horarias, ¿no? Donde en las horas pico se cobra una tarifa de energía más costosa y pues eso ayuda a aplanar, decimos los electricistas, ayuda a aplanar la curva de carga, a bajar el consumo de energía en las horas pico y trasladarlo a las horas valle, ¿no es cierto? Esa simple señal de respuesta a la demanda tiene incentivo. Pues, en teoría, si yo invierto en unos equipos que me ayuden digamos, a consumir energía más eficiente, a bajar esos picos, a bajar el pico, que eso es básicamente lo que se busca, bajar el pico, pues tendría derecho a este incentivo. Que ya lo tiene hoy día, por lo que les contaba, por ejemplo, los motores, las cargas más importantes, los motores tienen ya ese beneficio hoy día. En teoría, con esto nuevo, pues, esperar qué más le involucran, junto con la revisión que se haga del PRODURE, ¿no es cierto? Pues como ya se va a cumplir el 2015, que la meta está establecida para el plan de acción al 2015, ya la UNE está en ese proceso de revisar, de actualizar estas metas del PRODURE y que el Ministerio pues pida el nuevo plan de acción, ¿no es cierto? Ahí entonces, oiga, entonces ya en esta nueva ley y estos nuevos incentivos, ¿cuáles son los que específicamente aplicarían? Por ahora, pues seguimos solo con motores y
de aprovechamiento de calor residual. Bueno, sigamos. Requieren el certificado de ANLA, como listas que así. Las dos entidades más la tercera que es la DIAN, ¿no? O sea, el trámite es engorroso, pero pues estamos hablando de beneficios importantes, ¿no? ¿Qué otro beneficio incluyó esta nueva ley? La extensión en los derechos arancelarios, el pago de aranceles de importación. Está en equipos como tecnologías, los generadores, incluso pues las calderas. Todos estos son equipos en su mayoría importados, ni que hablar de la geotermia. Entonces, pues tienen el derecho, tienen el beneficio de exclusión de arancel del 5%, recordemos que es la tarifa que tienen. Este beneficio arancelario será aplicable y recaerá sobre maquinaria, equipos, materiales o insumos que no sean producidos por la industria nacional. Acá lo reitera, lo que les decía ahora, que ya tiene hoy día el estatuto tributario. O sea, hay que demostrar, si yo quiero solicitar beneficio arancelario, que no hay producción nacional de ese mismo equipo. ¿Listo? Y adicionalmente incluye un beneficio contable, que es la depreciación acelerada. Básicamente es poder entonces depreciar en forma acelerada hasta un 20% año a año, o sea, hasta una tasa de depreciación del 20% anual, con lo cual pues me implica que podría depreciar en 5 años un equipo, ¿no? En 5 años un equipo. Esto yo no sé si será consistente con la NIF o qué, bueno, seguramente. Esto pues habrá que esperar que lo reglamente el Ministerio de Hacienda. La tasa podrá ser variada anualmente por el titular del proyecto, previa comunicación a la DIAN, sin exceder el límite del 20%, ¿no? Excepto en los casos que la ley autorice porcentajes globales mayores. No sé en qué casos el estatuto tributario pueda autorizar tasas superiores al 20% anual, pero pues si hay algún caso para alguna industria específica o maquinaria específica, en teoría se podría. Hasta ahí hay una pregunta de estos beneficios. Entonces, bueno, este es un cuadro resumen. Para las fuentes no convencionales de energía renovable vamos a tener entonces los 4 beneficios: renta, IVA, arancel y depreciación contable acelerada. Y para gestión eficiente de la energía, solo quedó claro en esta ley el tema de renta. Pero recordemos que ya con lo del estatuto tributario y el tema ambiental, pues ya teníamos también el beneficio en IVA, ¿no? O sea que hay que poner el chulito aquí también en IVA, sombreado pues, porque sí se puede hoy día acceder específicamente para estas 2 líneas que veíamos, de eficiencia energética en el sector industrial por ahora, también poder acceder a IVA. ¿Listo? Eso sería. ¿Cómo estamos de tiempo? Alejandra, cuéntame, ¿han hecho más preguntas? No he podido ver aquí en el panel de control. Hello. Aló, sí, ingeniero. No, pues vamos a darle la palabra a algunas personas que tienen la mano levantada para que ellos realicen las preguntas oralmente. Entonces, Eduardo Sosa. Entonces vamos a... Tengo que ir a cargar o sea, me tengo que ir con la otra persona que va porque mis papás no pueden ir porque están en el Yuruparíamos. Me tengo que ir a cargar hasta como Pedropal. Sí, espérate a ver. Ya que iba a ir y todo. En Bucaramanga. Me iba a ir a apartamento y todo. Aló. Buenas tardes. Noches. ¿Qué pasa? Aló. ¿Qué pasa? Que yo la voy a mandar es con Yair, ¿se puede decirle? Eduardo Debes Sosa. cortar a esa persona que desafortunadamente se nos distrajo. No, porque la envío no Eduardo Sosa. y voy a enviar otras cosas. Y le queríamos transmitir nuestros minutos completos. Sigue hablando.
No, ingeniero. Entonces yo voy a hacerle las preguntas que nos han escrito porque se las voy a decir yo. Entonces, dice una, proyectos pequeños de generación de energía de fuentes no convencionales para conectar con el sistema nacional, ¿qué beneficios podrían tener actualmente? Ingeniero, ¿me escucha? Aló. Ingeniero, ¿me escucha? Hola. Hola, ingeniero. Dile que falta. Bien. Aló, ingeniero, ¿me escucha? Ingeniero, ¿me escucha? Aló. Hola, me habías quitado el micrófono. Ya, Bueno, ya me sí. habilitaste otra vez. ¿Me oyes? Entonces, sí, señor. ¿Me escuchó la última pregunta? ¿Me oyes, Alejandra? Sí, señor, yo lo escucho muy bien. Estamos viendo su escritorio en este momento. Entonces, ¿me escuchó la pregunta Bueno, listo. que le hice? No, cuéntame otra vez. Entonces, pregunta, proyectos pequeños favor, de ¿cuál es? generación, dice, proyectos pequeños de generación de energía de fuentes no convencionales para conectar con el sistema nacional, ¿qué beneficios podrían obtener actualmente? Entonces, actualmente solo podemos aplicar los de ProUre, que como les decía, entonces son renta, IVA, beneficio en renta e IVA, siempre y cuando el proyecto sea demostrativo, ¿no? Entonces, tengo que demostrar, por ejemplo, que la PCH, que es Pequeña Central Hidroeléctrica, va a utilizar una tecnología, no sé, especial que ya pasó la etapa de piloto y esta turbina, entonces, de eje no sé qué, me va a permitir mejorar y entonces ese proyecto específico podría, mejor dicho, no es fácil. No es fácil acceder para los proyectos de energía renovable al beneficio, pero pues hay que hacer el intento, ¿no? Ante la OCDE para que ellos aprueben, ¿no es cierto? Pues por fortuna no hay muchos proyectos instalados en el país, no he dicho, solo eólico, solo hay uno, ¿no? Importante, que es el de Epirache en EPM, de EPM en La Guajira. De resto no tenemos más. Entonces uno podría decir, oiga, no, es que eólico no se tiene como tal, digamos, como práctica del sector eléctrico instalar este tipo de proyectos, pero ya se sabe que funcionan y están en esa etapa demostrativa de que estos aerogeneradores pues funcionan y sobre todo que se pueden aprovechar los potenciales en las distintas regiones, potenciales que la UME ha identificado en sus atlas de vientos y entonces pues si uno instala ya una turbina, una estación de medición, perdón, de velocidad de vientos, pues seguramente la UME le podrá dar el beneficio o dar el concepto técnico favorable. Hay que hacer el intento. Yo aspiro que, por ejemplo, cuando desarrollemos el tema de biomasa residual, tanto agrícola como forestal,
pudiéramos acceder a este tipo de beneficios, dado que, como les decía, no es la práctica, ¿no es cierto? Esa hoja hoy día, por ejemplo, de la caña no se aprovecha. Eso se pierde en el campo o se utiliza pues para otros fines, pero hay un potencial importante que podríamos aprovecharlo, incluso no solamente con la combustión directa como lo hacemos hoy día con el bagazo, sino por ejemplo a través de otros procesos termoquímicos, la pirólisis, ustedes que saben más de eso que yo, la pirólisis que puede ser obtener una parte sólida, una parte líquida, una parte de biogás, ¿sí? O la gasificación. Entonces, a través de esos procesos termoquímicos, por ejemplo, poder aprovechar la hoja o los residuos de los productos agrícolas. Estoy mencionando la caña porque lo conozco, pero puede ser el café, puede ser el arroz, puede ser cualquiera de estos residuos que se obtienen de la producción agrícola, agroindustrial, poder entonces hacer un aprovechamiento energético. Seguro que ahí sí podríamos acceder a estos beneficios. Por ejemplo, de la cascarilla del arroz, no sé, poder hacerle algún tratamiento especial y llevarlo a un biodigestor y sacar biogás de ahí. Eso se hace, eso ya está demostrado que funciona, solo que falta instalarlo a una escala industrial. Se podría, creería yo, y dado que no hay ningún proyecto importante con cascarilla de arroz así con biodigestor, pues potencia considerable instalada en el país, en el sistema interconectado, pues valdría la pena intentar acceder, o incluso en ZNI, incluso por allá en los llanos, en la Orinoquía, por allá en zonas que todavía no estén interconectadas, por ejemplo, instalar este tipo en un molino, no sé, un molinito de arroz, aunque es contradictorio, ¿no? En una zona no interconectada, que son grandes consumidores de energía, tener allá un molino que pues, consume energía en una zona no interconectada es difícil, pero bueno, podría ser, ¿no? Algún tipo de aprovechamiento de esos. No tiene que ser pequeño, puede ser grande, ¿no? No importa el tamaño, no importa el tamaño. El tema es que no sea una tecnología ya madura, ya instalada en una industria, no. Tiene que ser apenas en esta etapa de nuevo, de implementación demostrativa, que llama la UB. Cuéntame si hay otra. Ven, mira lo que aquí encontré algo que les quería mostrar. Voy a volver a compartir. ¿Ahí se está viendo? Sí, ingeniero, sí se está viendo la presentación. Mira, en esta presentación encontré de la ANLA, no mencioné que posterior a la resolución Minambiente, Minas, se expidieron unas resoluciones por parte de Minambiente. O sea, posterior a la 186 se expidió esta 778 y la 779 que modifican una anterior de 2007, ¿sí? Bueno, una es para renta y otra es para IVA. La primera para IVA, la segunda para renta, que modifican unas anteriores. Y aquí miren cómo en este cuadro se especifica cuál es el artículo del estatuto tributario que aplica, ¿sí? Entonces, para IVA yo tengo que definir si aplica por este 424-5 numeral 4 o por el 428 literal F, que el de arriba es para nacionales e importados versus el 428 que es solo para importados. Entonces ahí la exclusión de IVA tengo que especificar cuál de los dos. Para renta, entonces estás en el artículo 158.2. Entonces ahí esto se lo tengo que decir allá a la autoridad. Y estas son las normas que aplican, ¿no? Para IVA, acá a la izquierda, y para renta, a la derecha. ¿Listo? ¿Quién puede solicitar? Entonces cualquier persona natural o jurídica que quiera el bien, que sea, como lo dije ahorita, que sea usuario final del producto, ¿no? No es para comercializadores, es para un industrial o para el caso de eficiencia energética, o un desarrollador de proyectos de energía renovable que va a instalar efectivamente la fotocelda pues para el proyecto solar. Entonces ese es el que lo puede instalar, ese es el que puede, por ejemplo, las grandes superficies, los almacenes de grandes superficies están pensando en los techos instalar estos paneles fotovoltaicos, ¿no?
ellos, estos almacenes de grandes superficies, pueden solicitar esta deducción. Y solar tampoco tenemos casi nada instalado en el país, ¿no es cierto? Apenas unos pocos kilovatios en algunos proyectos residenciales, uno que otro industrial, pero entiendo hasta ahora se está pensando en el sector comercio, con las grandes superficies, instalar con pronto en los techos estos paneles, entonces ellos podrían. B, conjuntamente por la persona natural o jurídica que realice la importación y efectúe su venta, y la persona natural o jurídica que destine directamente los equipos. Entonces lo pueden hacer conjunto, importador y usuario final, ¿no? O por la persona natural o jurídica que ejecute directamente la construcción, instalación y montaje. El formato de la ALA, porque les mencioné los de la UME, ¿no? No les conté los de la ALA, pero esos son otros formatos. Entonces hay que identificar toda esta información también. Aquí está lo que les decía para el caso del IVA, aquí está el formato. Es el formato 1 y 2 de la resolución 778. Hemos dicho, nos va a tocar enviar dentro de las memorias de la charla, nos va a tocar enviar todas estas resoluciones. Resolución 978-2007, que la modificó la 778-2012. Entonces, en esta resolución está este formato. Formato 1.2, donde yo especifico lo mismo, más o menos similar al formato UME, solo que aquí sí tengo que ir a más detalle incluso. Tengo que identificar la subpartida arancelaria, en el caso de equipos importados, ¿no? Y tengo que identificar incluso para el IVA, tengo que identificar el valor. Eso no lo tenía el formato UME específico para cada elemento. El valor FOB, los fletes, el valor total antes de IVA y el IVA. Vean que aquí sí ya hay que poner en pesos colombianos, ¿no? Entonces si lo tengo en dólares, entonces, como se liquida en la declaración de importación, a la tasa, a la TRM de la declaración, del día de la declaración de importación, hay que poner ese valor acá. ¿Listo? Cuando lo voy a hacer para proyectos futuros, pues se pone un estimado, ¿no? Porque no sé exactamente cuánto me va a costar. Tengo un estimado de cuánto puede valer eso por la cotización. O sea, se pondría el valor de la cotización, mejor dicho. Por la oferta, pues, del producto. Pero el punto que les quería mencionar es que la ALA sí pide ya aquí en detalle el valor. Para el sistema de monitoreo ambiental, o sistema de control ambiental, entonces tengo que definir, esto es para los recursos, para las FNC, para las fuentes de energía renovable, tengo que identificar el recurso, la unidad de medida, el valor esperado por la demanda del recurso, el beneficio ambiental esperado, es decir, cuántos, por ejemplo, el indicador aquí típico a poner es reducción de emisión de CO2, ¿sí? De carbono. ¿Cuánto CO2, dependiendo del factor de emisión que tiene esa tecnología versus el factor de emisión del sistema eléctrico nacional? ¿Cuánto entonces tengo en toneladas de CO2, reducción de toneladas de CO2? Ese es el beneficio ambiental que les gusta ver acá en la vida útil y el año de operación. Y asimismo tengo que identificar, mira, aquí en el formato 4 tengo que especificar exactamente, precisamente, esa reducción en el volumen de residuos líquidos, sólidos o emisiones atmosféricas. Aquí me lo ponen en específico. Tengo que poner el parámetro de control, entonces si tengo, no sé, NOx, entonces tengo que poner, como voy a sustituir, por ejemplo, carbón que tengo hoy en la industria por esta hoja del bagazo, de la caña, la hoja residual de la caña, entonces eso me voy a ahorrar, voy a reducir azufre, porque el carbón tiene azufre, ¿no? Entonces, reduzco dióxido de azufre y entonces eso tiene un beneficio ambiental de tanto dependiendo
las cantidades que tenga. ¿Listo? Y lo mismo aquí para el caso de... no, es lo mismo. Es lo mismo acá. Es que arriba es sin el sistema. No, es que el formato 5, el mejoramiento de la calidad. En el formato 5, estos son ambos para las fuentes. El formato 4 es para la fuente de energía renovable. No, aquí estoy mal. No, para ambos, sea para eficiencia o para fuente de energía renovable, tengo que identificar el parámetro de control, es decir, cuál residuo tengo o cuál componente, azufre, NOx, CO2, tengo que ponerlo acá como parámetro de control y cuánto entonces me voy a ahorrar, bien sea en metros cúbicos, en kilogramos año por el nuevo proyecto. Esto ya se los había contado. Esto es lo mismo. Y aquí está el formato específico para el sector industrial. En procesos de combustión hay que presentar un formato específico. Esto ya es de la resolución 778-2012. O sea, como ya me dijeron, para esta línea de recuperación de calor residual, pues entonces aquí tengo que poner también la variable de control ambiental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que decía ahora, ¿no? Entonces voy a reducir el recuperar un calor residual, pues me va a reducir combustible primario en la caldera, por ejemplo. Y si yo quemo en la caldera carbón o gas, pues entonces voy a reducir tanto de azufre en el caso del gas, en el caso de carbón, azufre o otro componente que tenga acá en el gas, y lo demuestro entonces que esto tiene un beneficio ambiental. Eso hay que hacer un estimado. Hay que hacer un estimado de cuánto sería ese beneficio, ¿no es cierto? En el sector transporte, pues lo mismo. Entonces tendré que identificar el parámetro de control. Entonces si voy a sustituir un Transmilenio que consume hoy día diésel por motor eléctrico o híbrido, entonces cuánto me voy a ahorrar de todos esos material particulado que tiene, por ejemplo, los combustibles, el diésel. Entonces lo tengo que estimar aquí ese beneficio, ¿no es cierto? Y lo mismo el otro formato formato 8 para las fuentes no convencionales de energía, lo mismo. ¿Qué beneficio ambiental voy a obtener? O sea, la columna clave es la cuarta. ¿Qué beneficio ambiental voy a obtener por instalar ese proyecto? Que, como les decía, lo mejor es decirle a la autoridad ambiental, me voy a reducir tanto en gases de efecto invernadero o CO2 equivalente, comparando simplemente con los factores de emisión. ¿Listo? Miren lo que dicen acá, lo que dice en todo caso, en todos los casos, la solicitud debe a equipos, elementos, maquinaria destinados para proyectos, se deberá aportar certificaciones pedidas por la UDME. Le están diciendo acá, para que usted llegue a la ALA, tiene que anexar también de una ya el concepto técnico de la UDME. Entonces, por eso es que les decía que el trámite es secuencial. No puedo hacer en paralelo la solicitud a la UDME y a la ALA. Me toca una vez la UDME me apruebe e irme a la ALA. Listo, pues bajito para hacer el trámite, 4 o 5 meses. Es decir, si estamos pensando para hacer inversiones este año, ya estamos tarde por presentar solicitud, ¿no? Ya estamos en agosto, ya antes de diciembre ya es difícil obtener el certificado, ¿no es cierto? O sea, esto tiene su demora, su trámite, y hay que hacerlo por lo menos con 4 o 5 meses antes de, a menos que lo vaya a hacer por devolución, ahí sí lo puedo, pues, no hay problema, ¿no? Pero pues, lo ideal, como les decía, lo recomendable es hacerlo antes de, pues sí debo tener en cuenta al menos esos 5 meses, 5 o 6 meses, pues es lo recomendable. Bueno, ya estos son los formatos adicionales, más de lo mismo. Miren todo el diagrama de flujo que tiene aquí la ALA
preparan la solicitud. Verifican que efectivamente se cumplen los requisitos de la documentación, si la información está completa, entonces expiden un auto de inicio de trámite, o sea, a una revisión técnica al comité de beneficios tributarios, que eso es un comité que interviene ANLA y Minambiente, y hay unos asesores también de Minambiente, entonces es un comité de alto nivel, entonces eso tiene su demora, ¿no es cierto? Mientras preparan todo y suben allá la solicitud. Si la información está completa y lo aprueba el comité, pues se aprueba. Sale el sí final y ya y te entregan el certificado para llevar ante la DIAN. Si no, pues devuelvo hacia el concepto técnico de la información, le sacan un auto con el requerimiento de información adicional, se notifica al usuario para que vuelva y presente la información. Es probable que suceda, que pase por el no, ¿no es cierto? Que la información, o sea, si bien pasó el primer rombo de decisión de información completa, después de que llega ya en la revisión del comité de beneficios tributarios de Minambiente, te lo devuelvan otra vez, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué más, Alejandra? Bueno, ingeniero, acá hay otra pregunta. Dice, además de los beneficios tributarios, si mi empresa cuenta con un sistema que genera energía de fuentes renovables y no consumo toda la energía que genero, ¿el Estado me compra esa energía sobrante? A ver, importante esa pregunta porque hoy día lo que se tiene, a ver, es cuando yo genero energía para mi consumo propio, eso es lo que se llama la figura del autogenerador. Hoy día, hasta esta ley 1715 no se podía, pero ya con la ley 1715 y una vez se reglamente y se modifique la regulación, cree que permita esa venta de excedentes de la energía autogenerada, entonces ya voy a poder entregárselos o vendérselos al mercado de energía, ¿sí? Y la nueva ley, no lo mencioné, pero pues establece una autogeneración a gran escala y una autogeneración a pequeña escala, que lo debe definir la UDME. Entonces la UDME va a definir cuál va a ser ese límite de cuántos kilovatios, a partir de cuántos kilovatios, lo voy a poner en kilovatios, a partir de cuántos kilovatios de capacidad instalada de esa planta de autogeneración ya se considera gran escala y entonces se tiene que seguir unas reglas especiales. Si está por debajo de ese límite es una pequeña escala y se le permite, y esto está pensado por ejemplo para instalar en nuestras casas como usuarios residenciales unos paneles fotovoltaicos en los techos, y entonces si yo llego a tener excedentes en algún momento, pues poderlos entregar a la red, poderlos vender, pero con un mecanismo, estoy hablando para los pequeños, de crédito de energía, es decir, lo que yo le entregue me lo va a descontar de la siguiente factura, la empresa de energía, ¿sí? Es decir, se hace como un neteo con el consumo y si queda un excedente, ese excedente me lo restan del consumo de la siguiente factura. Eso está por reglamentar, todo eso que les estoy diciendo lo dice la ley rápidamente, pero falta que el ministerio dicte una política de cómo lo debe hacer la CREC y que luego la CREC reglamente y modifique la regulación respectiva para poder implementar eso. Eso en la figura del autogenerador, pero también se crea la nueva figura, la ley también habla, la de 1715, del generador distribuido, que se asocia a que sin tener que ser una empresa de energía, sin tener que constituirse como empresa de servicios públicos, ¿sí? Generador comercializador o generador pues, de energía, sino que sea un industrial, por ejemplo, un usuario que instale un aerogenerador y de forma distribuida en la red, lo conecte a la red, ¿sí? Pueda entregar excedentes a la red sin tener que ser empresa de energía.
Eso falta reglamentarlo de nuevo, pero esa línea también. Ese ha sido el desarrollo que se ha dado en Europa, de allá viene todo este desarrollo de la generación distribuida, en España, en Alemania, en muchos países de Europa se tiene este mecanismo de la generación distribuida, bueno, incluso en Estados Unidos también, y por eso entonces la ley permite esta nueva figura. Conclusión, sí voy a poder, solo que falta por lo menos un año que se reglamente todo eso. Y para las distintas fuentes, porque la ley establece lineamientos, incluso, no lo mencioné, pero tiene unas líneas especiales para la biomasa, para la eólica, para la solar, para las PCHs, entonces, para la geotérmica. Entonces, aunque sabemos que lo que es eólico, lo que es geotérmico, eso será a gran escala, ¿no? Eso es ineficiente hacerlo a pequeña escala. Entonces, si se va a instalar un proyecto geotérmico, y los dos proyectos que tenemos en mente son los de ISAGEN, eso serán a gran escala, ¿no? Eso tiene nombre propio. Además que eso es muy difícil, es como un campo petrolero, ¿no? Y eso una vez, además un campo que no se puede regular, una vez se abre eso, se abre la válvula, el hueco pues en la tierra, eso no hay forma como cerrarlo, ¿no? Entonces eso es para que genere continuo, esa tecnología no es fácil de manejar, entonces, bueno, ahí por mencionarles un caso, pero lo que se espera y la experiencia internacional, lo que más se ha desarrollado es fotovoltaico y eólico, es lo que más se ha desarrollado, y hay que empezar a trabajar mucho todo el tema de intermitencia de esas fuentes, porque así como hay viento y ventee mucho, puede que no ventee, ¿no? Y en el día hay sol, pero entonces esa intermitencia de esas fuentes, eso hay que trabajarlo con interacción en la red o con los sistemas híbridos. Y entonces ahí vienen los grandes retos para el desarrollo del sector eléctrico, y las empresas de energía van a ser claves ahí, los distribuidores, cómo hacer esa interacción de la red con estas fuentes. De ahí surge el concepto de redes inteligentes, todo esto son temas asociados, ¿no? Generación distribuida, redes inteligentes, fuentes de energía renovables. Me estoy extendiendo. Cuéntame. Bueno, sí, ingeniero, yo creo que ya la última pregunta, porque ya la hora está un poco tarde, entonces mientras hacemos la última pregunta, también a la vez vamos a enviar 2 preguntas, un sondeo para medir la satisfacción que los asistentes tuvieron a la conferencia, entonces les solicitamos a ustedes que por favor respondan estas 2 preguntas, mientras el ingeniero responde la última pregunta. Dice, ¿un sistema de bombeo de agua con panel solar fotovoltaico aplica como proyecto demostrativo? Un bombeo con solar. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque no hay muchas aplicaciones ni en acueducto ni en riego con este tipo de tecnología fotovoltaica solar. Yo creo que sí. La respuesta es sí. Y con la ley 1715, aún más claro, sí. Solo que pues por ley 1715 nos tocaría esperar a que se reglamentara. Por lo que tenemos hoy del PROURE y los métodos pues, de la 563 y el procedimiento de la 563, yo pensaría que sí, sobre todo si es para acueductos. Yo no creo que haya alguna empresa de acueducto que haya instalado paneles fotovoltaicos o será para riego. Bueno, no, igual, también para riego tampoco, porque no es costoso, ¿no? Los paneles, aún la tecnología es costosa, estamos hablando fácilmente de 5 o 6 dólares por vatio, o sea 6 millones de dólares por megavatio, si vamos a hablar en megavatios, versus millón y medio de dólares de un hidráulico o un millón de dólares de un térmico, de un gas carbón, ¿no? Entonces, estas tecnologías desafortunadamente todavía son costosas y pues estamos en la curva de reducción de costos de aprendizaje de estas tecnologías y de desarrollo. Ya los chinos están produciendo paneles muy baratos, tecnología pues que está reduciendo considerablemente el costo de los paneles, pero pues eso tiene sus costos de instalación también, de montaje, y pues todavía les falta un poco para competir. Por eso la importancia de los beneficios tributarios, si no, no tendrían por qué dárseles los beneficios, ¿no?
y para no tener que distorsionar la formación de precio, es decir, los precios que se ofertarían por disponer de estas fuentes como una fuente adicional para generación de energía y que compita ya en el mercado, ¿no es cierto? Para no tener que distorsionar la formación de estos precios, como se hizo en España, por ejemplo, que les dieron unas primas, ¿sí? Por cada kilovatio hora generado con eólica o con solar, se les da una prima que después se las quitaron, porque eso no es fácilmente sostenible, no es sostenible, pues implica una carga muy fuerte, o las famosas feed-in tariffs. Entonces lo mejor es, ¿qué es lo que más le cuesta? Pues la inversión. Entonces démosle un incentivo a la inversión, que por operación ellas sí compiten. Entonces no es necesario estarles dando una prima por cada kilovatio hora, sino denles una prima para instalar el kilovatio de potencia, ¿sí? La capacidad a instalar solamente. Entonces por eso creo que en eso sí fue acertada la nueva ley, en dar solamente incentivos. Los primeros borradores distorsionaban totalmente y era muy el modelo estilo español, lo que se tenía en España que se desmontó, y era darles primas, y era darles, y bueno, yo estoy en ese sector de energía renovable, ¿no? Los ingenieros pues utilizamos la biomasa y nos hubiéramos beneficiado, pero sabíamos que eso no era sostenible. Entonces sugerimos desde la industria azucarera, no, lo mejor sería desarrollar los incentivos tributarios, que creemos es la mejor, el beneficio adecuado para ayudar a reducir o a financiar el costo más alto que tienen estas tecnologías, que es la inversión. ¿Listo? Bueno, no, muchas gracias. Les agradezco, ¿verdad?, toda la paciencia, la invitación. Y bueno, enviaremos, les voy a compartir la presentación y los textos de las resoluciones por si alguien tiene interés. No les conté dónde se podían bajar, pero bueno, no. Básicamente en la página de la UDME están las resoluciones, los anexos, los cuadros en Excel, y en la página de la ALA también las que corresponden a ellos. Entonces, si alguien se anima, pues cualquier cosa estoy a su disposición. Igual como les decía, pues tienen una colega que trabaja en la UDME y les puede ayudar también en esto, que es Olga González. Sí la conocen, ¿no es cierto? Alejandra. Aló, sí, ingeniero. Sí, yo creo que algunos la Equipo de conocen. afiliada al Consejo Profesional. Sí, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Ujú. Y pues a todos los asistentes Bueno, también, muchas listo. gracias. Así quedamos. Yo te envío la documentación. Sí, señor ingeniero. De todas maneras, en nuestro canal de YouTube va a Gracias a quedar, ti. vamos a publicar Luego. pues toda la conferencia. Hasta Gracias luego, a ingeniero, que esté Tomasa, muy Hugo, bien. todos. Gracias. Ingeniero, un minuto, por favor. Es que la asociación va a hacer una presentación y también el director ejecutivo del consejo se va a despedir en este momento. Entonces, ya un segundo. Aló. Sí. Entonces, en este momento le damos la palabra al ingeniero Hugo Serrano, quien es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química en el capítulo del Valle del Cauca, quien quiere dar los agradecimientos al ingeniero Marcos por su presentación. Ingeniero Hugo. Sí. Ingeniero Hugo. Aló. Ingeniero Hugo, ¿ya tiene sonido para que se despida? Aló, sí, sí, Hugo, ahora sí. Aló. ¿Me escucha?
Ingeniero César, ¿me está escuchando? Ingeniero César, ¿me escucha? Lo estamos escuchando. Ok, en primer lugar, pues quiero agradecer la atención a esta invitación al ingeniero Marco Aurelio Vera, quien con esta conferencia pues nos está abriendo el tema y mostrando todas las oportunidades que tenemos si nos enfocamos en los temas de eficiencia energética. La Asociación Colombiana de Ingeniería Química, Capítulo Valle, quiere iniciar con esta una serie de charlas con los ingenieros químicos, de tal manera que nos enfoquemos en temas de interés general para todos, empezando por este tema tan importante como el de la eficiencia energética y la gestión energética. Una vez viendo que además hay oportunidades tributarias en las inversiones que nosotros realicemos en este tema, además de los ahorros naturales que se obtienen de la implementación de estos sistemas de eficiencia energética, pues podemos pasar a otros temas que oportunamente les comunicaremos. Quiero también agradecer al ingeniero César Botache y al Consejo Profesional de Ingeniería Química por permitirnos el uso de esta plataforma tan útil para todos nosotros, y a todos los asistentes por haber estado acompañándonos en esta noche. Muchas gracias de nuevo al ingeniero Marco Aurelio Vera y a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Hugo. Una buena noche. Bueno, entonces a todos los asistentes a este webinar les agradecemos mucho su participación. A esta hora todavía nos acompañan 88 personas. Los resultados del sondeo fueron muy positivos. Esperamos que realmente haya sido de su interés y de bastante importancia para cada uno de ustedes. También queremos informarles que el próximo miércoles vamos a estar en otro webinar y vamos a arrancar una serie de 3 webinars, donde el primero de ellos va a tocar el tema de la creación de empresa. Vamos a mostrar el próximo miércoles 4 experiencias de creación de empresa, unas exitosas, otras menos exitosas, en las cuales vamos a mostrar las limitaciones y las, digamos, las posibilidades que hay de creación de empresa. En el segundo webinar lo que vamos a tener frente a ese tema es desde el Fondo Emprender. Nos van a hacer una presentación de cuáles son las posibilidades, los apoyos que hay desde el Estado para la creación de empresa. Mañana publicaremos la invitación para que se inscriban y dentro de 8 días nos volveremos a ver. Desde el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia les damos la más cordial saludo, unas buenas noches, esperemos que les vaya muy bien y esperamos que nos veamos el próximo miércoles. Una feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias, feliz noche. Hasta luego. Lo cierra para la grabación de finales.